En el presente problema vamos a determinar la reacción química de una mezcla de elementos o compuestos químicos. Para ello vamos a analizar el siguiente problema, que dice lo siguiente. Una aleación de cromo y níquel tiene 60% cromo y 35% níquel y el resto impurezas inertes. 50 gramos de esta aleación se pone en contacto con ácido clorhídrico concentrado y se obtiene cloruro crómico, cloruro niquélico e hidrógeno gas. Calcule la masa de cloruro crómico recogido y el volumen de hidrógeno gas obtenido a 50 grados centígrados y 1.6 atmósferas de presión. Asuma un rendimiento del 85%. Muy bien. Aquí lo que tenemos es una aleación. Una aleación es una mezcla entre dos metales. Muchos supondrán de que de esto tiene que surgir una única reacción química, pero en realidad no va a ser así. El ácido clorhídrico va a atacar al cromo de manera individual y al níquel de manera individual. Bajo ese entendido, esta mezcla va a tener tantas reacciones como componentes tenga. En este caso tenemos dos componentes, el cromo y el níquel. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a ocurrir dos reacciones. Como el ácido clorhídrico va a atacar de manera independiente al cromo, entonces va a surgir una reacción química. Pero como el níquel también va a ser atacado por el ácido clorhídrico, va a surgir otra reacción química. Cada una va a ocurrir de manera independiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular ahora? Hay que calcular la masa de los componentes. Para ello me da la composición centesimal. Me dice que tenemos 60% cromo y 35% níquel. Entonces, hallando la masa calculando la masa de cromo, entonces a partir de su composición partimos de los 50 gramos que son los gramos de mezcla por su concentración que es 60% dividido entre 100%. Entonces se obtiene que se tiene 30 gramos de níquel metálico. Se hace el mismo cálculo para el níquel. Partimos de los 50 gramos de aleación y me dice que el 35% es níquel, de acuerdo a los datos del problema, sobre 100%. Entonces tenemos la masa de níquel igual a 17.5 gramos. ¿De qué? De níquel. Es corrección de cromo. Disculpad. Muy bien. Ya tenemos la masa de cromo y la masa de níquel. Con esto vamos a calcular el primer dato que me pide en este problema, que es la masa de cloruro crómico. Entonces, de la primera reacción, vamos a calcular la masa de cloruro crómico. Esta masa de cloruro crómico, entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a los 30 gramos que tenemos de dato, los 30 gramos de cromo, por arriba el coeficiente y el peso molecular de lo que quiero calcular. 158.5 gramos de cloruro crómico, dividido entre coeficiente y peso molecular o peso atómico del dato que estamos usando como referencia. Eso va a ser 52 gramos de cromo. Sin embargo, aquí hay una consideración más. Me dice que asumo un rendimiento del 85%. Este rendimiento va a afectar a las dos ecuaciones por igual. Entonces, como estamos yendo de reactivos a productos, esta masa tiene que disminuir. Entonces va a ser 85 sobre 100%.
y la masa de cloruro crómico que se obtiene es de 77.73 gramos de cloruro crómico. Luego me pide el volumen de hidrógeno gas recogido a 50 grados centígrados y 1.6 atmósferas de presión. Pero aquí tenemos hidrógeno gas en ambas reacciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a calcular para ambos casos, la masa de hidrógeno gas. Entonces, de la primera reacción, ¿qué vamos a obtener? La masa de hidrógeno gas va a ser igual a 30 gramos de cromo por en el numerador coeficiente y dato y peso molecular de lo que queremos calcular, 3 por 2 gramos de hidrógeno gas sobre coeficiente y peso molecular del dato que estamos utilizando como referencia por 85, que es el rendimiento, sobre 100%. Entonces, la primera reacción se va a recoger 1.47 gramos de hidrógeno gas. De la segunda reacción, ahora hacemos ese cálculo de la segunda reacción. Entonces, hallamos la masa de hidrógeno gas. Pero ahora vamos a usar el dato de referencia de los 17.5 gramos de níquel. Esto por 3 por 2, que son los gramos de hidrógeno gas, dividido entre coeficiente y peso molecular o peso atómico de la sustancia que estoy usando como referencia. 59 gramos de níquel por 85% sobre 100%. Entonces la masa de hidrógeno para la segunda reacción es de 1.30 gramos. ¿Gramos de qué? De hidrógeno gas. Entonces, la masa total de hidrógeno gas recogida de ambas reacciones va a ser la suma. Y esa suma es igual a 2.77 gramos. Para terminar, vamos a aplicar la ecuación general de los gases ideales. Despejando de manera directa, el volumen va a ser igual a ¿qué? A la masa por la constante R por la temperatura sobre la presión por el peso molecular. Sustituyendo datos, entonces, tenemos 2.77 gramos de hidrógeno gas por la constante 0.0821 atmósfera litro sobre cada grado Kelvin mol. Esto por la temperatura. Me dice que la temperatura es 50 grados centígrados. Entonces eso va a ser 323.15 grados Kelvin, transformando claramente. Y la presión es de 1.6 atmósferas por el peso molecular, que es 2 gramos por cada mol. Entonces el volumen que se recoge bajo estas condiciones es de 22.97 litros.